Muchas gracias, buenas noches, autoridades de la universidad, docentes de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, docentes, estudiantes, buenas noches. Me place de sobremanera presentar al doctor y maestro don Pedro Costa Morata en una muy breve reseña de su vida y profesión. Él nació en Águilas, Murcia, en diciembre de 1947. Estudió bachillerato y su formación profesional en la rama eléctrica. Luego se gradúa como ingeniero técnico de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Luego como licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y luego licenciado en Ciencias de Información, Periodismo también de la Universidad Complutense de Madrid, y luego como doctor en Ciencias Políticas y Sociología también de la Universidad Complutense. En su profesión ha sido ingeniero de instrumentación electrónica, presidente de consultora, profesor de Sociología del Medio Ambiente, profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad, entre muchas otras cátedras que ha dado tanto en la Universidad Politécnica como también en la Universidad Pontificia de Salamanca. En su actividad pública ha sido director general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Autonómico de Castilla de la Mancha, ha sido director de la Oficina Municipal de Medio Ambiente de Murcia, delegado de la Asociación Parlamentaria Europa Árabe, con reuniones tanto en Madrid como en Bruselas, delegado de la Asociación Norteamericana Legacy, con reuniones en Atenas, Mijas de Málaga, entre otras, asesor de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, asesor del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En su actividad periodística ha sido colaborador de la revista Ciudadano, Doblón, Triunfo y Cuadernos para el Diálogo de España, redactor de Energía e Industria en Diario Económico, director y editor de Actualidad Árabe, director y editor de Cuadernos de Ecología de Madrid, colaborador de la revista La Tierra y de los diarios La Verdad y La Opinión. Actualmente publica un artículo mensual en el diario online Cuarto Poder y otro científico trimestral en Antena. Entre sus publicaciones, que suman más de una veintena, podemos mencionar cómo Nuclearizar España, Energía, el fraude y el debate, hacia la destrucción ecológica de España, Guía natural de las costas de España, Guía natural de las montañas de España, Guía natural de los ríos de España, otras guías ecológicas, electromagnetismo, silencioso, ubicuo, inquietante, ecología, 100 batallas, medio ambiente y sociedad en la España reciente, y otros varios en colaboración. Ha sido autor de una treintena de artículos sobre medio ambiente, políticas ambientales, ordenación de las costas, cibersociedad, ingeniería, sociedad, y es Premio Nacional de Medio Ambiente otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente de España en 1998, en virtud de sus 25 años como referente del ecologismo español. Sus intereses intelectuales y académicos incluyen especialmente el medio ambiente en sus vertientes política, económica, social y jurídica, la ecología política, la economía ecológica, la cibersociedad y sus mitos, así como las relaciones en general entre ciencia, tecnología y sociedad. Y también desde hace alrededor de más de 5 años, él visita anualmente Guatemala, en donde desarrolla diversos cursos en la Universidad Pontificia de Salamanca, ha dictado cursos también y además de eso asesora a diversos estudiantes de diversos países. En lo particular me place de sobremanera presentarles al profesor y doctor Pedro Costa Morata y los dejo con él para la charla, la presentación de la conferencia planificada para el día de hoy en la Universidad Mariano Gálvez. Buenas tardes.
Gracias, buenas noches, he oído antes que es mejor decir buenas noches. Gracias, Francisco Oliver, por esas palabras tan afectuosas y en gran medida exageradas. Gracias por la invitación de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias a los presentes, especialmente al decano de la Escuela de Arquitectura, a otras autoridades académicas, profesores. Gracias a los alumnos por su presencia. Gracias a los que han ido colaborando en la preparación de este acto, los que están ahora mismo también colaborando. Y les aseguro que me he acostumbrado en mis viajes a este país a iniciar mis intervenciones diciendo, porque así realmente lo creo, que como profesor siempre aprendo más de lo que enseño, con toda seguridad, y lo aprendo fundamentalmente de mis alumnos. Valga esto como homenaje a los alumnos que siempre son la causa y el motivo de nuestro trabajo y lo que justifica, efectivamente, la enseñanza, la dedicación universitaria y todos nuestros esfuerzos por mejorar y ampliar esa formación y esa educación. Bueno, me corresponde esta tarde explicar de forma necesariamente sumaria y breve los conflictos ambientales, aproximándonos a ellos pues de esta manera, a partir de esas áreas y esas disciplinas que nos facilitan entrar en el conflicto y que sobre todo nos facilitan entrar en la solución de los conflictos. Los conflictos ambientales están arruinando en gran medida la moral de países enteros, están, aparte de destruir el propio medio natural, claro, pero están llenando la sociedad de conflictos, algunos muy, muy ingratos, y muchos de ellos sin aparente solución, y cuando no tenemos más remedio que enfrentarlos y buscar alguna solución o su alivio, pues no tenemos más remedio que recurrir a diversos enfoques y diversas disciplinas. Cuando se habla de medio ambiente, no hay más remedio que explicar que desde luego se necesita una formación amplia, una formación heterogénea, integral. No podemos decir, a mí me interesa el medio ambiente, pero porque soy abogado, o a mí me interesa el medio ambiente porque soy ingeniero y me preocupa el impacto de la ingeniería en el medio natural. No, siendo abogado, siendo sociólogo, siendo ingeniero, siendo arquitecto, no se puede contemplar suficientemente el problema del medio ambiente. Hay que abarcar un mundo de conocimientos bastante amplio. Estamos frente a un problema que es interdisciplinar, que es muy heterogéneo, que presenta siempre muchas aristas, muchos factores que hay que acometer en igual medida y, por lo tanto, no vale ser especialista. No es bueno ser especialista, casi en nada del mundo y de la vida. Desde luego en el medio ambiente tampoco. Esto es una llamada y una invitación a todos los presentes, sobre todo a los alumnos, para que no se limiten nunca a decir yo es que soy de ciencias, o soy ingeniero, o soy de letras. Y claro, no, si soy de letras, pues no entiendo los problemas de la ingeniería o las fórmulas matemáticas. Y si soy de ciencias, pues es que no entiendo las explicaciones sociológicas, o no entiendo los latinajos, o no creo que sea tan importante conocer la filosofía. Pues un poco de todo eso no hay más remedio que conocer cuando estamos frente a un problema ambiental. Bueno, un conflicto ambiental se caracteriza a grandes rasgos por esto. Es una ruptura, es una quiebra de los equilibrios funcionales proyectados o que preveíamos. Pensábamos que todo iba a funcionar bien cuando proyectamos una carretera o una explotación minera o un nuevo embalse o un puerto o una urbanización en la costa. Y de pronto resulta que por motivos ambientales eso se convierte en un problema, se rompe la previsión. Y se crea una situación institucional imprevista. El alcalde no sabe cómo acometer el asunto, el ministro tampoco
lo ve claro. Por supuesto, la empresa que lo inició y que lo programó se encuentra con problemas que no conocía. Es un acontecimiento esencialmente traumático y nos plantea un horizonte lleno de conflictos e incierto. Incierto porque, desde luego, el proyecto en cuestión, la actuación en cuestión, corre peligro de no llevarse a cabo, corre peligro de encarecerse, o finalmente, y después de la inversión y del gasto, de quedarse inútil o no terminado, corre el peligro de enfrentarse a pleitos y a conflictos también extremadamente desagradables y extremadamente erosionantes, nos rompen nuestra forma de ver las cosas, nos perjudican, nos alteran nuestros conocimientos y nuestras expectativas y, por supuesto, y si ha surgido este problema es porque nos encontramos con un enfrentamiento, una contradicción entre el proyecto y el medio ambiente, naturalmente. Eso es lo que va a ocasionar todo lo demás, y social. Si hay conflicto es porque una parte de la población se enfrenta a él y no tiene ninguna dificultad, no es que no tenga dificultad, no se detiene ante la crítica contundente y el rechazo. Ese es el aspecto social. Más o menos así podemos definir de forma sintética el conflicto ambiental del cual se llena el mundo desde hace muchos años. Bueno, por lo que respecta a la sociedad, a los elementos que intervienen en todo esto, y de índole o de naturaleza social, ahí tenemos un primer frente y una primera línea de obstáculos, porque existe la tendencia de los gobiernos, de las instituciones, a imponer el proyecto cuando surge el problema, decir, no, el proyecto es bueno, el proyecto está bien diseñado, el proyecto cuesta dinero y además va a inducir un desarrollo en la zona, debemos de mantenerlo. Eso es una tendencia que muchas veces es francamente autoritaria y que es el reflejo, la reacción que inevitablemente o que de forma instintiva tienen todas las instituciones, sobre todo las políticas. Ese proyecto y los que lo han promovido con mucha frecuencia incurren en ese error de infravalorar lo social. Bueno, aunque no estén muy convencidos, o incluso cuando ya surge el problema, pues les cuesta mucho decir, es que hay que hacer caso, es que hay que acercarnos a analizar este problema social. No, muchas veces se dice, bueno, pero tampoco es importante que se oponga una comunidad, o que se oponga un grupo ecologista, o que haya un periódico que empieza a decir que hay problemas. Se sobrevalora el valor del proyecto y se infravalora el aspecto social. Y luego, una vez que se inicia el conflicto, siempre, puesto que los proyectos son imperfectos, por más que sea nuestro interés en que estén bien diseñados, aparecen esas imprudencias, esos duendes que van fragilizando efectivamente el proyecto y que dan pie a que la oposición, el rechazo y en general la crítica al proyecto pues vaya adquiriendo envergadura. Esos duendes agazapados, esas imprudencias con las que se redactan los proyectos. Bueno, en la sociedad surgen estas novedades que efectivamente en la historia reciente, saben ustedes que también de forma muy simplificada, la historia de la cultura o la historia de los últimos siglos se divide en dos períodos muy característicos, que son la modernidad, que aparece en el siglo XVI, en el Renacimiento, y también, y se fortalece con la revolución científica y técnica, y la posmodernidad, que es una etapa pues muy reciente, que corresponde a los últimos 50 o 60 años, al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en esa posmodernidad uno de los elementos que la caracterizan es precisamente el auge de los movimientos sociales, como novedad con respecto a la etapa anterior. Los movimientos sociales, no solamente el ecologista, también el pacifista, también el feminista, también el movimiento ciudadano en general, vecinal, de la gente que se organiza,
para cuidar su entorno inmediato, urbano, etc. Esos movimientos sociales son típicos de la última fase del desarrollo histórico y cultural de la humanidad, la posmodernidad. ¿Y tiene 50 años o 60? Bueno, entonces surgen estas cosas. El problema social que inicia una evolución pues que no habíamos previsto y muchas veces que ni siquiera se había presentado nunca. Tenemos experiencia en la construcción de infraestructuras o en la explotación de minas, pero llega un momento en que surge el problema y nos atascamos y nos vemos frente a un problema nuevo, con una evolución social del problema que no podemos prever en qué va a quedar. Surge en ese movimiento social una capacidad de organización insospechada. No creíamos que con la ayuda de la prensa, con la ayuda de factores políticos, una comunidad aparentemente anodina o un pueblo, una región que no había tenido problemas de este tipo, sin embargo, se organiza de una forma contundente e insospechada y crea ese problema nuevo. Y finalmente vemos que en la mayoría de los casos esa conflictividad, ese empeoramiento de la situación, pues no es posible darle una solución convencional. Cada problema tiene su tratamiento, en primer lugar, y su solución, en segundo lugar. Es todo un mundo muy diverso, muy complicado siempre, el del tratamiento social de los conflictos ambientales. El factor político, más o menos, lo podemos sintetizar de esta forma. ¿En qué consiste la expresión de la política a la hora de los conflictos? Bueno, conviene tener en cuenta cómo se decidió ese proyecto desde el punto de vista de la política, cómo se justificó política y socialmente, porque claro, siempre hay que partir y hay que tener en cuenta que los proyectos de ingeniería, de arquitectura, las grandes infraestructuras no tienen más objeto que servir a la comunidad. No tienen más explicación ni justificación que su interés social. Y eso no siempre está implícito en los proyectos. Hay que tener en cuenta hasta qué punto ese proyecto se ha elaborado y, en segundo lugar, se ha ido desarrollando con control público. Hasta qué punto el Estado, los ministerios, pues ejerce un control, directo, indirecto, o a veces remoto, y muchas veces ningún control, que eso también sucede. Y antes me he aludido prácticamente a esto mismo. La política aporta generalmente una gran rigidez en la maquinaria política y económica que tiene que afrontar ese problema. Una gran rigidez. Las instituciones son así. Y los sociólogos, cuando hablan y estudian la burocracia, pues tienen muy claro, y una de las características es esa, es un funcionamiento con una gran inercia, con muy poca flexibilidad y muy difícil de reestructurar o de regenerar. La burocracia tiene una vida propia tan fuerte, tan consolidada, que es por sí misma un poder intratable, muy difícil de tratar. Y con respecto a lo económico, que en este caso lo vinculamos evidentemente con la política, pues ahí tenemos hay que demostrar claramente que ese proyecto plantea una necesidad social, va a resolver una necesidad social, que no es solamente una decisión de negocio, porque el proyecto, aunque sea público, generalmente va a ser privado, siempre va a reflejar un interés económico concreto, de negocio, de beneficio, evidentemente, siempre legítimo, al menos en principio, y eso es una característica de todos los proyectos. No necesariamente como actividad de negocio del promotor, sino también como mejora, como ventaja económica para el entorno en el que tiene lugar ese proyecto. Y lo mismo decir que el cálculo económico financiero, pues tantas veces se ha hecho sobre un equilibrio o sobre una consideración que sencillamente con dos columnas, este es el coste, este es el beneficio. Si el beneficio es superior, es un haber y un debe. Si el beneficio vemos que es superior, vamos adelante con el proyecto. Pero claro, ¿cuántas veces el conflicto corrige y critica ese cálculo del coste-beneficio? Y se le señala a los promotores, ustedes no tuvieron en cuenta
un montón de costes de tipo social y sobre todo ambiental, se lo saltaron, pasaron por encima de él y claro, y ahora aparece, y ahora aflora, porque era una realidad que había que afrontar costes de tipo que inicialmente pasaron desapercibidos. Y la tendencia a marginar los costes sociales y globales. Naturalmente, los proyectos, ya digo, tanto si son públicos como si son privados, pues, bueno, se hacen, siempre hay prisa, siempre hay interés porque los costes sean reducidos, que el proyecto no sea muy costoso, que el tiempo de construcción y de desarrollo sea breve, en fin. Y eso implica que se olvidan y se marginan costes sociales, globales, que luego resulta que no se pueden aceptar ni se pueden digerir. Bueno, el derecho o los aspectos jurídicos en todo esto pues tiene un aspecto singular. Yo le he dado más importancia que a los otros factores, el político, el social, en esta conferencia, pues porque sabía que en gran medida los alumnos serían de ciencias jurídicas o de ciencias sociales en general. Entonces, me gustaría ir haciendo esta revisión, este repaso de conceptos, porque el derecho aparentemente es una institución sólida, consolidada y capaz de resolver casi todo. Por lo menos eso se nos enseña cuando lo estudiamos. Pero claro, en primer lugar el derecho normativo, derecho positivo, no el derecho como ciencia, sino el derecho constituido en norma, en ley, en decreto, en reglamento, es un producto social. Y sobre todo si es una ley, va a ser el producto de un parlamento. Y ese parlamento tiene una composición ideológica concreta. Va a ser el producto de esa configuración política e ideológica. Es evidente. Y por eso conviene de ese equilibrio de fuerzas que tiene la Cámara Legislativa. Y por eso siempre conviene recordar que estamos ante un producto social que podía ser de otra forma, bien distinta, dependiendo de quienes lo han creado. Es decir, que los diputados de un parlamento ni tienen la ciencia infusa, ni son tan limpios de corazón como todos querríamos que fueran, en muchas ocasiones. Y entonces generan normas, pues teniendo en cuenta inevitablemente sus intereses, no digo personales, pero sí del grupo político. Entonces, el derecho tiene ese papel en este conflicto y, en general, en la sociedad tiene un papel instrumental. Si es un producto social, tiene categoría de medio, no de fin, de medio. Es instrumental.